Hola, es miércoles, es momento de que ustedes den like. Estoy intentando señalar exactamente el botón de like. Déjenme en los comentarios si cuando hago este gesto logro invocarle al botón de like o estoy mal, o en realidad es más para acá, es más para acá. Tienen que suscribirse, darle like y no les haría daño sumarse al grupo de WhatsApp de Al Hueso, que ahora tenemos un grupo de WhatsApp. El otro día, Lucas, te miro a vos como productor general de Al Hueso, una persona del grupo de WhatsApp me escribió por la paralela, porque está mi número ahí, obviamente, tienen el mano a mano conmigo. Y me dijo, sé que no te gustan los audios, pero escuchá esto. 4:59. Tengo todavía el audio para escuchar del grupo de WhatsApp, pero lo voy a escuchar. 4:50, casi 5 minutos de audio, pero lo voy a escuchar. Tal es mi compromiso con usted. Habiendo dicho todo eso, Fito Arce, bienvenido. ¿Cómo andás, Jorge? Un audio de 5 minutos, como dicen ustedes los jóvenes, es un montón. Es un montón. ¿Sos de mandar audio, Fito? ¿O sos de Lo menos escribir? posible, lo menos posible. Menos posible. Lo menos posible. Pido disculpas. Perdóname que te tengo que mandar un audio porque voy caminando por la calle. Cosa que no debería hacer, ¿no? Se justifica en la calle y el auto. Ponele. Y ahí llega mi justificación. Sí. Vía preferida de comunicación, mail, mensaje de WhatsApp, llamada. ¿Cómo te comunicas? Mirá, todo. Todo. Soy comunicable. Sos como, te entras por cualquier, claro. Soy comunicativo. Sí, Sos comunicativo. Sí, a veces, mirá, estoy intercambiando WhatsApp con una persona y digo, che, ¿y si hacemos a la antigua y nos llamamos? Claro, obvio. No, tiene mucho más sentido agarrar y tenemos que decir, ¿cómo andás, Jorge? Entonces, A veces pasa eso. En lugar de un WhatsApp, ¿no? A veces pasa la eso. respuesta. ¿Y si llamame. ¿Y si hablamos un ratito? Llamame. Igual es terrible cuando te llaman y vos lo que querés es escribir y decís, bueno, contame por acá, estoy ocupado, Claro. no sé qué. No, Sí. avísame cuando estés libre y te llamo. Sí. Es terrible. Sí. O cuando querés hablar, pero tampoco querés hablar tanto tiempo. No, claro, 10 minutos y afuera. Fito en su momento de profeta contracorriente. ¿No? A ver. El manual de clásico de la política uruguaya, que no está escrito, pero está escrito, ¿qué dice? Dice, en la interna, a la derecha o a la izquierda, según el partido en donde estés, para ganar la candidatura de tu partido. Sí. Y después al centro. Vamos al centro, que en el centro están los indecisos, en el centro está la mayoría de la población. Y vos un poco estás peleado con ese manual y has dicho, ese manual no está caminando mucho. Bueno. ¿Por qué? Buen punto, un punto que me importa muchísimo. El manual está bien, solo que le falta una parte, ¿no? Bueno, para representar a tu gente tenés que ser como tu gente, ¿no? Si vas a ser candidato del Frente Amplio, tenés que ser bien Frente Amplista. Si vas a ser candidato blanco, lo mismo, ¿no? Bien blanco, ¿no? Como Hueso de Bagual, etcétera, etcétera. ¿No? Y después es cierto que hay que ir al centro porque hay incentivos institucionales, el balotaje es el principal, hacia la moderación, en tiempos en que todavía la mayoría del electorado está, como solemos decir, en el centro. ¿Qué le falta a nuestro manual? ¿Qué no dijimos, creo yo, suficientemente bien nosotros, los de la tribu de los politólogos? ¿Qué no explicamos suficientemente bien, creo yo, ahora? Que hay maneras y maneras de ir a buscar a ese elector centrista o indeciso seguro. Centrista puede ser también, pero hay maneras y maneras. Una manera, he encontrado una manera poética de decir esto, una manera es transformar al presidente en un indeciso más. Para ir a buscar al indeciso, el presidente se vuelve un indeciso. O sea, pasa a ser indescifrable. Dejamos de saber qué es lo que piensa. ¿Por qué? Porque da señales tan confusas que no sabemos quién es. Delgado con Valeria Ripoll. Signo de interrogación. Confusión, ¿no? Orsi pasando la clandestinidad en la campaña electoral, ¿no? Y poco a poco introduciendo a Odone como su ministro de Economía. Bueno. O la revolución de las cosas simples, ¿no? Por ejemplo. Transformar al candidato a la presidencia en un indeciso. Esa es la manera en la que los políticos uruguayos han aplicado este manual, digamos, de la ciencia política. Hay otra manera, que es la que yo prefiero y en la que vengo insistiendo, y creo que, creo que hay mucha gente que piensa así, dentro de los partidos y fuera de los partidos, que es ir a persuadir. Jorge, que me convenzan. No que disimulen sus ideas.
Que me digan, mirá, somos la izquierda. Y como somos la izquierda, ¿en qué creemos? Creemos en el Estado como palanca del desarrollo y como palanca para que haya justicia, distribución del ingreso. Entonces, mirá, vamos a gastar más, ¿eh? Mirá que vamos a gastar más. Ah, no queremos déficit fiscal, porque ahí estamos de acuerdo todos. Vamos, pero vamos a gastar más. En educación, en política, en vivienda, en esto, lo otro. Y para eso vamos a aumentar la presión tributaria. Sí, porque mira, en realidad no es cierto que es tan alta. Es bastante baja o es normal en términos comparados. Mirá, y sobre todo pensamos que los más ricos pueden pagar más. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y mirá, y está el señor Zuckman, un discípulo de Piketty, que dice esto y esto y esto. Y mirá, y en Francia están ya, bueno, el Parlamento ya le dio semisanción a un proyecto de ley para gravar con el 2% a los más ricos. Y bueno, es un debate que está en el mundo. Ok, convenceme. O si no, del otro lado, la derecha, liberales, etiquetas para entendernos, simplemente. No son ni elogios ni insultos, izquierda y derecha. Mirá, te voy a convencer. ¿Estás preocupado porque Uruguay es un país caro? Bueno, nosotros estamos re preocupados. Entonces, mirá, lo que te vamos a proponer es que haya menos gasto, ¿no? Menos impuestos, ¿no? Que haya más competencia y que haya más mercado interno, mercado internacional. Y mirá, para combatir la pobreza, en realidad, incluso la pobreza infantil, lo que tiene que haber es más trabajo, no más transferencias hacia los hogares pobres. No, tiene que haber más trabajo, porque si los padres trabajan, entonces ese hogar no es pobre. Y para que haya más trabajo, competitividad, mercado, empresa. Che, salgan a persuadir en lugar de salir a confundir. Tiren, es medio duro, ¿no? Pero tiren una idea, ¿no? Sería un poco así. Claro. Y hagan política como antes. Salí a convencer. Vengo con mi idea y te convenzo de que mi idea es buena. Soy lo suficientemente viejo para haber vivido épocas en que se discutían esos términos. La década del 90 fue espectacular. En ese sentido fue espectacular. En la década del 90 la izquierda te decía sus cosas, ¿no? Los liberales te decían sus cosas, daban lindísimas discusiones públicas, que sobre la inflación, que sobre el gasto público, que sobre el papel del Estado, sobre las empresas públicas. Era posible distinguir gente que pensaba diferente. Entonces, tiren una idea, vuelvan a hacer política como antes de los politólogos. Eso, a mí, yo soy recontra de esa escuela. Yo soy un convencido de tu línea, recontra. Pienso en abstracto, ¿no? Si yo fuera un asesor de un político, ¿no? Sí. Es medio contraintuitivo, porque vos lo que le decís al político... ¿Por qué el político actual es medio un flan cuando llega, por ejemplo, a la distancia del balotaje? Porque vos lo que querés es proyectar en el otro la sensación de que te puede votar. Sí. Mientras vos más contás en lo que creés, más podés alejarte de la persona que te podría votar. Traducción, si vos contás poco y mantenés las cartas, viste, cerca del pecho y no mostrás, sí, el otro puede proyectar en vos lo que más le guste, ¿no? Puede ser. Como estrategia, para ganar, ¿es mejor hacer eso o es mejor ir con la idea e intentar convencer? Mirá. No estoy seguro, francamente no estoy seguro. Pero yo veo casos en la política contemporánea latinoamericana de políticos que salen a convencer. Voy a citar a dos personajes muy polémicos. Milei salió a convencer. Milei rompió todos los manuales de todos los politólogos de la galaxia. Salió a convencer, ¿no? Hizo campaña hablando de la motosierra, de destruir el Banco Central. A Milei yo le critico mil cosas, salvo una, que es que va para adelante con sus ideas, hizo campaña con sus ideas que son dogmáticas hasta el punto del fanatismo, ¿ok? Pero allá fue con sus ideas. Voy a mentar a otro innombrable, Bukele. Bukele hace campaña con sus ideas todo el tiempo. Son ideas en materia de seguridad, pero en materia de bienestar, en materia de desarrollo económico, en lo que quieras, escuchalo. Es impresionante, ¿no? Entonces, y voy a volver a Uruguay. En Uruguay, ¿cómo se construyó la política? Con políticos timoratos escondiendo lo que pensaban. Valle y Ordóñez, Luis Alberto de Herrera, Luis Valle, Wilson Ferreira, Líber Sereñi,
Selmar Michelini, Rodney Arismendi, Frugoni, agregá el que quieras en la lista. Danilo Astori. Bueno, no sé, yo creo que no. Se construyó esta gran democracia con problemas, pero gran democracia al fin, la mejor de la región. ¿Por qué? Porque hubo partidos serios, con políticos serios, que hacían política desde sus convicciones. ¿Vos te imaginás a Jorge Valle en la década del 60 escuchando a los politólogos? ¿Mm? ¿No? Imagínate, ¿no? Esa escena. Jorge Valle, convencido que hay que ir por el lado del liberalismo económico, que hay que abrir el país, ¿no? Y los politólogos nosotros diciéndole, no, Jorge, no, mirá, no es tan así, mirá que no te va a votar nadie, pensar en el elector mediano, en el elector de centro. Che. Y hoy todo el mundo dice Jorge Valle y se saca el sombrero. Entonces, como se dice en el Eternauta, lo viejo funciona, está probado que funciona, no inventemos nada, ¿no? Al contrario, rescatemos la forma de hacer política que ha hecho grande este país. En el acierto o en el error. Che, y si pierden elecciones, que las pierdan. Porque lo más normal del mundo en la democracia es perder elecciones. La democracia consiste en que los partidos pierden elecciones. Pierdan elecciones, pero cuiden sus partidos. ¿De qué vale ganar elecciones si destruís a tu partido? Si apagás el fuego del fogón blanco, ¿no? Si le apagás la luz y la pasión al comité de base. ¿De qué te sirve ganar elecciones? Lo que hay que cuidar son los partidos. Entonces, cada vez más en esa línea, y creo que somos muchos en el mundo del análisis político, periodistas, politólogos, no sé qué, y en el mundo de la política los que están un poco de vueltas del extremocentrismo. Bueno, vos sabés que ves este fenómeno como en dos lugares, ¿no? Por un lado tenés al frente amplista descontento con este gobierno, que son muchos, por lo que dicen las encuestas, y después tenés al coalicionista de derecha, ¿no? Claro. Que el coalicionista de derecha hoy está en un momento muy incómodo, ¿no? Salió a la calle a dar un discurso hablando de que no es ortodoxo, libertad, pero miren que la libertad tiene que ser también con políticas sociales fuertes. El que es de derecha a derecha en este momento está medio huérfano en el Uruguay, ¿no? Él no habló de política social, él habló de sensibilidad social. Y bueno, eso traducción. Traducción, la verdad, tiene 2 años para explicarlo. Que lo explique. Yo también me lo pregunto, ¿no? Una interpretación del discurso de la calle Pou es un discurso centrista. O socialdemócrata, diría Sanguinetti, ¿no? O ballista, diría Sanguinetti. Ok, puede ser. Otra es, nada, simplemente dijo algo que para mí tiene muchísimo sentido. Vos, si estás parado del lado de la derecha, de la libertad, ¿por qué no vas a hablar de sensibilidad social? Mirá, te lo voy a decir de esta manera. Que no haya políticos sin sensibilidad social. Todos los políticos tienen que tener sensibilidad social, sino que se dedican a otra cosa. Punto. Está bien, pero ¿no te parece que Hay maneras y maneras de empatizar y de tener sensibilidad social y de proponer políticas públicas? Lo entiendo, pero no soy yo, ¿no? Sí. Pero entiendo que hay un electorado que lo que Sí. te dice es, ¿y para mí qué? ¿Está bien? Sí. Es política social y todo, viven gastando plata en las políticas sociales, Sí. que consigan laburo, que se arreglen, Sí. y para mí qué hay. Ese elector bien. de derecha, viste que Sí, existe. sí Y existe, hoy sí. está como medio diciendo, ¿y para mí qué hay? ¿Hay Sí. liberalismo o no? La Sí. calle Pou te plantea otra cosa. Estoy de acuerdo. Yo me quedé pensando en muchas cosas del discurso de la calle Pou. Una de las que me quedé pensando es, bueno, ¿qué tipo de la calle Pou se viene? En materia de ideología, en materia de política pública. Y la verdad, miro con expectativa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir en estos 2 años? No soy nadie para exigir, pero me encantaría que hable mucho, que estudie mucho, que se prepare mucho, porque tiene mucha chance de ser presidente de vuelta, ¿no? Y los problemas no son pocos. Y entonces, bueno, que nos diga con claridad qué es lo que quiere hacer y cómo. Es muy importante. Es un buen punto ese, ¿no? Si la calle tiene grandes chances de ser el próximo presidente, ¿vos lo ves hoy haciendo el laburo de prepararse para eso? Porque están como medio por fuera de todo. Mirá, no tengo la suficiente información. No me parece, a simple vista, por lo que conozco, no me parece. Me pareció bien esto que hizo en el SED, ¿no? Estos cursos para gente interesada en la gestión pública, me parece bien, pero
¿Qué sabemos desde la ciencia política y desde el sentido común? ¿No? Que si vos querés tener un buen gobierno, tenés que prepararte con mucha antelación antes. Tenés que prepararte, ¿no? Hay que pensar para gobernar. Pensar mucho para gobernar bien. Yo he puesto hace poco el ejemplo de Sanguinetti II. A los blancos no les gusta mucho el ejemplo de Sanguinetti II. Dicen que el segundo gobierno de Sanguinetti fue un gobierno que no hizo nada. Yo estoy convencido que fue un gobierno que hizo de todo, de todo. ¿Y sabes qué? Estuvieron 2 años trabajando. Es cierto que Sanguinetti no aparecía todo el tiempo en el debate público, ¿viste? Pero en el año, entre el 93 y el 94 trabajaron un montón. Hace poco hablé con Alberto Scavarelli, que trabajó, que fue uno de los que dirigió con Hugo Fernández Feingold el trabajo de elaboración programática de un programa precioso que se llama El Uruguay entre todos. Che, trabajaron, no sé, 1.500 personas, 50 grupos de trabajo, algo así, durante 2 años. Y te digo más, según el testimonio de Scavarelli, que era prosecretario de la presidencia después, Sanguinetti tenía arriba de la mesa, como hacen los buenos presidentes, el programa e iba tachando. Esto lo hicimos, esto lo hicimos. Entonces, mi ilusión siempre que hay un gobierno, y siempre que se acercan las elecciones, es que se estén preparando bien, ¿no? Que hagan un proceso de elaboración programática denso, serio. Situación de calle. Es dificilísimo entrarle. A mí no me alcanza con que la actual oposición diga, che, no funciona lo que hace el Frente Amplio. Tampoco me alcanza como diga, tenemos una comisión trabajando, que la tienen en el Partido Nacional. No. La cuestión es, si en el día de mañana, pasado mañana, dentro de 3 años, si les toca ganar, que tengan la suficiente masa crítica sobre el tema como para hincarle el diente y encontrar una manera de encaminarlo. Solucionarlo capaz que lleva tiempo, pero encaminarlo, ¿no? Entonces, la verdad, sí, me gustaría ver a la coalición republicana trabajando mucho más en cuestiones programáticas. Trabajando juntos, trabajando separados, elaborando programas, invitando gente de afuera, ¿no? Armando seminarios, yo qué sé. Acá pasa que todo eso siempre lo pateamos para el año electoral, ¿no? El año electoral todos te muestran, mirá, traje a Giuliani para que me asesores. Ahí es donde los partidos te dicen, mirá, estoy trabajando para hacer gobierno, ¿no? Programas para salir del paso. Mirá, en el 2019 tuvimos una linda charla con Juan Sartori, ¿no? Fuimos con Daniel Chaschetti a conversar con él porque él nos invitó. Y en la conversa, en un momento, Juan nos dijo, por esto lo veníamos criticando un poco, ¿no? Y para defenderse, no, pues yo tengo un programa, dijo. ¿No? Y sacó el programa. O sea, todos saben que tienen que tener un programa. El asunto es que no sea un programa, dirían los franceses, por la galería. ¿Viste? ¿Un programa para salir del paso? No. Un programa para decir tengo un programa hecho con los mejores técnicos. No. Un programa hecho con la suficiente seriedad como para que si te tocó ganar, puedas hincarle el diente a los problemas, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta para hacerte, ¿no? Viste que está el tema cliché, ¿no? Va la baja aprobación de Orsi, ¿a qué se debe? Mirás la cantidad de frente amplistas que están descontentos, es su base y le está fallando, ¿no? Para vos, ¿por qué ganó Orsi? ¿Ganó porque se moderó? ¿Ganó porque puso Odone? ¿Ganó por la revolución de las cosas simples? ¿O ganó porque fue con la marca Frente Amplio y la gente proyectó en eso? Mirá, si este es el candidato de Frente Amplio, va a hacer las cosas que te dice el Frente Amplio. Sí. ¿Por qué ganó Orsi para vos? Es buenísima. No ganó por Odone. No ganó por la revolución de las cosas simples. No ganó por el discurso en la Plaza de Toros, creo que 16 de septiembre, ¿no? Del 2024, ¿no? Con las 48 medidas que después se transformaron en 60 y pico. No ganó por eso. Ganó porque los frente amplistas, primero ganó la primaria. Ganó la primaria porque los frente amplistas concluyeron, escuchando a Pepe y a Lucía, que este es el que puede ganar y con ella vamos a perder. Cose no gana. Con este ganamos, con esta perdemos, ¿no? Volvemos. Él era volvemos, es sinónimo de volvemos. Ahora, la gente no votó a Orsi. No es que en el 2024 ganó Orsi. Ganó el Frente Amplio, ganó la oposición. Ganó, como pasa muy habitualmente en las democracias contemporáneas, ganó la oposición. ¿Por qué ganó la oposición? Porque durante 4 años hizo un trabajo de crítica sistemática mamita, ¿no? Durísimo.
aprovechando, entre otras cosas, errores muy evidentes de la coalición republicana, del Partido Nacional, de la Torre Ejecutiva y del presidente. ¿Está bien? Está. Votaron, la mayoría votó a la oposición con un candidato del que todo el mundo esperaba un poco más también, en tanto gobernante, ¿no? Un poco más. Pero no, en este país se vota. Tampoco ganó la calle Pou en su momento, en el 2019. La gente también votó ahí por el cambio. Tampoco la gente votó a Tabaré Vázquez en el 2004. La gente dijo, basta de blancos y colorados, ya está. Yo me acuerdo de mi vecino, Domingo Ferrari, ¿no? 31 de octubre del 2004, ¿no? Los dos a las 9 de la mañana mirando a ver pasar los autos, tomando mate, y Domingo sale, me mira y me dice, García, hay que cambiar, ¿eh? Ta. Cuando se instale hay que cambiar. Bueno, la gente vota a la oposición. Tampoco la gente votó a Jorge Valle. Yo me saco el sombrero hablando de Jorge Valle, pero no votó a Jorge Valle en 1999. Votó la reelección de una coalición exitosa. La coalición entre colorados y blancos, Sanguinetti y Bonotté. Que le fue bien, bajó la inflación, reforma constitucional, reforma educativa, de seguridad social. Le fue bien. El país crecía, estaba bien. Entonces, por suerte en este país, la gente sigue votando más proyectos políticos que personas. Eso es la política uruguaya desde siempre. Acordate de la vieja ley de lemas de 1910, el doble voto simultáneo. Usted primero elige un partido y dentro de ese partido elige una persona. Pero primero elige un partido, ¿eh? Lo que usted tiene que votar es un partido. Para mí sigue funcionando así. Y, ojo, en tiempos de creciente personalización de la política en muchas partes, y acá remito a mi admirado colega Diego Luján, que viene haciendo punta investigando este tema. Y vamos a poner este ejemplo, ¿no? Ahora Orsi tiene una aprobación muy baja. Vos decís, a los políticos lo que les conviene es convencer con ideas y saber que te votan por el proyecto político del partido y no a vos. ¿Qué es lo que tendría que hacer para mejorar su aprobación? Orsi ahora, y lo primero es reencontrarse con su gente. Ir a un comité de base y que te quieran. ¿No? Poder ir a un comité de base y que te quieran. A ver, eso, como para decirlo en criollo, es girar a la izquierda. Atender más a tu electorado, por supuesto, ¿no? Porque el lugar en donde está ubicado el gobierno es un lugar muy raro desde el principio. El lugar en el que se ubicó en la campaña electoral ya fue raro, ¿no? Es decir, tan centrista, que los frente amplistas se quedan así rascándose la cabeza. Che, ¿cómo era esto? Que hay una parte que no entendí, ¿no? Entonces, el gobierno es un gobierno raro, ¿no? Porque es un gobierno mucho más centrista que el Frente Amplio. Entonces, el gobierno se tiene que arrimar al Frente Amplio. Tiene que poder ser reconocible por el Frente Amplio. Entonces, cuando el gobierno cuando en política exterior hace lo que hace o dice lo que dice, los frente amplistas no entienden. En política económica, muchos frente amplistas no entienden, ¿no? El no hay plata. Los frente amplistas no lo entienden. No lo entienden, ¿no? ¿Y qué dicen? Sí, no hay plata porque no ponen más impuestos. Entonces, en fin, nada. Lo primero es lo primero. Lo primero es gobernar desde tu tradición. Hay dirigentes en el Frente Amplio que lo están planteando muy claramente. Yo se lo escuché decir a Rafael Michelini muy claramente hace unos cuantos meses. Ahora se lo escuché decir a Fernando Pereira, ¿no? Una guiñada para allá y tres para acá, dijo, ¿no? Una para la derecha y tres para el otro lado. ¿En qué consiste gobernar? Bueno, gobierna en la democracia. Y bueno, por consenso es muy difícil gobernar. Elegimos un bloque político, ese bloque político tiene la responsabilidad de tomar las principales decisiones. Lo que no puede hacer es pasarle por arriba al otro, ¿no? Lo que no puede hacer es hacer de cuenta que los otros no existen. No puede ir con la Caterpillar, ¿viste? ¿No? Y arrasar con todo. Pero tiene que gobernar siendo fiel a sus principios, a su tradición, a su identidad. Se tiene que poder mirar al espejo. Del gobierno, claro, porque vos le planteás esto al gobierno y la respuesta que te devuelve es
yo le tengo que explicar a la gente que no tenemos mayoría parlamentarias, entonces el margen de acciones es muy acotado. Yo tengo que negociar todo. Como en los dibujitos animados, pamplinas. ¿Pamplinas? Pamplinas. ¿Qué puedes hacer No seas sin malo. mayoría parlamentaria? ¿Cómo das un giro de izquierda? No. Si no hay problema con Cabildo Abierto. Si Cabildo Abierto en temas económicos y sociales está con el Frente Amplio. No ahora, ¿eh? No Perrone. Manini. Donde hay distancias oceánicas, no, para usar una metáfora vieja, es en materia de derechos y en lo que tiene que ver con la revolución de los derechos, ¿no? Con los nuevos derechos. Ni siquiera en temas de pasado reciente con el MPP tienen tanta distancia, Cabildo y el Frente Amplio. Ni siquiera ahí. No, vos decís que con Cabildo podés negociar todo lo que se te ocurra a nivel económico. Claro. No vas a hablar con Cabildo Abierto Claro, de, no sé, la eutanasia, Claro. derechos LGBT, Claro. los presos de Domingo Arena. Gracias. Todo eso para afuera, habla de lo económico. Sí. Los presos de Domingo Arena los puedes hablar con el MPP, no con el Frente Amplio. Esa precisión es importante. Ojo, el Frente Amplio, ahí hay diferencias importantes. Pero, programa de Cabildo Abierto 2019. 2019. En materia de política económica, más cerca del Frente que del Partido Nacional y del Partido Colorado. Es leerlo. Ya está. Bueno, votaron aquella ley forestal que la calle Por se la tuvo que supuesto. vetar. ¿Cuál es la palabra que más usa Manini? O una de las que usa más. Capaz que una de las que usa más es los frágiles. ¿Sí o no? Y sí. Los frágiles. Los frágiles. Los frágiles lo votaron en su momento. ¿Por qué? Porque hizo campaña hablando de los frágiles. Che, después los perdió. ¿Mm? Y capaz que volvieron al MPP. Pero, para mí son excusas, ¿sabes? Cuando hablan no tenemos mayoría parlamentaria, bueno, es una excusa. Es una excusa. Ellos estaban instalados en el centro mucho antes de saber que no tenían mayoría parlamentaria. Se instalaron en el centro en el 2024. En marzo, abril, cuando Orsi empezó a decir, miren, yo vengo charlando mucho con O'Donnell. Mucho antes de saber que no iban a tener mayoría parlamentaria por 2 diputados. Y te lo llevo para este lado, ¿no? Porque si yo tuviera que resumir de forma sencilla el plan de O'Donnell, ¿no? Sí. El plan de O'Donnell sería este. Sería, los primeros años yo no voy a gastar plata, voy a mantener el gasto muy acotado, pongo algunos impuestos nuevos, como el impuesto mínimo global, que con eso voy a recaudar mucha plata, y a partir del tercer año abro la canilla y empiezo a poner más plata en políticas sociales sin sumar a la deuda pública. Ese plan, Más o menos. si sale bien, Más o menos. mirá que te estoy preguntando, y si sale bien, Claro. no, pero sí. Porque el plan de O'Donnell también, ¿sabes? Dale. En el presupuesto dice bajar el déficit fiscal. Bueno, esa es una ambición Ok, pero enorme. ¿sabes qué? Yo le creo. O'Donnell es una persona, déjame decir esto, porque parece que yo le tuviera fastidio. Yo lo adoro a O'Donnell, me parece un tipo extraordinario. Buena persona, hipercompetente, hipercomprometido. Che, salir de, no diré la cómoda, ¿no? Pero de ser un hombre unánime, consultado por todo el mundo, a estar en la picota, a ser ministro, a que te critiquen los politólogos, ¿no? Tus propios compañeros. La verdad, yo me saco el sombrero, ¿viste? Y es otro. Y déjame expresar mi admiración por él y mi Obvio, respeto por él. Y es otro que estudió para lo que quería hacer. Ni que hablar. Y llegó con un plan, ¿no? Pero su El libro plan- de O'Donnell es Pero su plan, ruta. ¿cuál era? Su plan era el despegue, su plan era, es posible acelerar el crecimiento económico y entonces ahí recaudamos más. Pero él lo decía clarito, si no crecemos al 3%, esto no camina, ¿viste? Tuvo la honestidad intelectual en la campaña electoral de decir, yo no le puedo decir a la gente que no le puedo poner más impuestos. Tremendo, honestidad intelectual, ¿no? Cuando Orsi tomó por el camino, hizo la fácil, ¿no? No subo más impuestos, chao. Está. Bueno, y además tuvo el ingenio de rascar de los lugares más increíbles, porque el impuesto mínimo global y otros inventos que hizo, ¿no? Hizo magia para recaudar más. Está. Entonces, sale bien el plan O'Donnell y viene saliendo mal, porque la economía no crece al ritmo, ¿no? Que O'Donnell esperaba. Y viene saliendo mal por otra razón básica, que es política, que es que viene perdiendo apoyo a toda velocidad dentro del Frente Amplio. Hay gente que está pidiendo su renuncia, ¿no? Grupitos del Frente que piden su renuncia.
Por ahora ningún dirigente salió con Ningún esa dirigente, línea. ¿tá? Pero bueno, che, entras a mi facultad, mi querida Facultad de Ciencias Sociales, Claro, lo deben querer un montón. pero hay una cara, hay un afiche increíble, te voy a mandar la foto después, ¿no? Una foto que es la cara de O'Donnell, ¿viste? Con, así, le sale un globito de la boca que dice no hay plata y la mitad de la cara es Terminator. Hermoso. Ciencias sociales tiene esas cosas que son divinas. Che, es decir, no está saliendo bien el plan, no sale bien el plan. Claro, lo que pasa es que, como te decía, tiene 2 años que son de esperar, como me dice mi ley, ¿no? De cruzar el desierto. Son 2 años de mucha austeridad, 30 millones de dólares es lo máximo que te puedo dar. Y después, si el impuesto mínimo global camina, entrás con la plata fuerte. ¿Vos pensás que ahí se puede dar vuelta la opinión pública? Pues, mira, todo puede o ser. ya está perdido. No, yo no sé, viste, no sé si está todo perdido. Viene saliendo mal. Es cierto que el año 2 siempre es el peor año para cualquier gobierno, ¿no? En año 2, el 3, ¿no? Siempre la opinión pública es así, ¿no? Arranca la luna de miel, después te haces pomada, después repuntás si las cosas te salieron razonablemente bien. Ahora, no hubo luna de miel, ahora está lo que está pasando con las encuestas es escandaloso, ¿no? La baja aprobación del presidente es escandalosa. Y hay problemas de todo tipo adentro del Frente Amplio, el disgusto de las bases sociales, los que mantienen los comités, el disgusto del activismo es público y notorio. No es que el gobierno no esté trabajando. Todos los gobiernos trabajan en este país, por suerte. Pero claro, lo que hace el gobierno está muy por debajo de las expectativas generadas durante 4 años. Ese punto me parece importante también para el capítulo de cómo se hace política en este país. Creo que hay que aprender, los partidos tienen que aprender que no pueden generar expectativas desmedidas porque se les transforma en un boomerang, ¿no? Vuela el boomerang y te revienta la cabeza, da la vuelta y te liquida. Y el Frente Amplio generó expectativas excesivas, criticando tanto todo durante 4 años, desde el 2020 al 2023, porque en 2024 se fue el policía malo y vino el policía bueno, ¿está? Entonces, el policía malo era Fernando. Y sí, Fernando Pereira es el policía malo. Y vino el policía bueno, Orsi. Está bien. Entonces, tanta crítica, tan intensa, tan sistemática, tan elevada la N, que después, y sí, la gente tiene la expectativa de que las cosas cambien mucho. A ver si te llevo a entender A bien. ver. Vos lo que decís es, tuviste 4 años, ¿no? Bueno, hay una asociación para delinquir en Torre Ejecutiva. Claro. Sos gobierno y no pasó nada con esa asociación para delinquir. Están todos ahí, tranquilos. Claro, porque además dijiste, no, todos estos corruptos. Y resulta que te renuncia una ministra de entrada, ¿no? Y tenés problemas y te aparece Orsi con la camioneta. Che, pero seguí vos porque le explicás mejor a la gente que yo. A ver si lo entendí. Tenés ese elemento, ¿no? Bueno, dijiste que había una asociación para delinquir en Torre Ejecutiva, no pasó nada con eso. Referéndum contra la LUC, sos gobierno y no estás cambiando nada de lo que había en la LUC. Referéndum contra la seguridad social, no todo el Frente Amplio lo acompañó, hubo algunos que sí, otros que no, pero se generó una expectativa de que iba a haber algún cambio, hay un diálogo social y al final no hay un gran cambio con el diálogo social. La verdad que no. Y bueno, todo eso te lleva a la idea de ¿qué pasó? No, en seguridad. El gobierno fracasó. Bueno, ¿y ahora qué está pasando? Claro. Sería por ahí lo que decís. Es por ahí, ¿no? Es por ahí. Durante la campaña electoral, el Frente no hizo grandes promesas. Pero la campaña electoral, a esta altura, es lo de menos. O sea, el clima que generó en 4 años es: esto no le dan plata a la educación porque se preocupan por los mallas de oro, no tienen corazón, ¿viste? ¿No? Es decir, todo un montón de críticas tremendas que generaron la expectativa de que con el cambio de elenco, el cambio de partido, bueno, que iba a haber políticas distintas. Bueno, y soluciones rápidas. Ahora lo mencionaste, la reforma educativa. Le diste mucho palo a la reforma educativa, llegaste al gobierno, saca todo. No, y en realidad no era tan así. Y vos que sos un tipo informado, el Congreso de la Educación, ¿dónde está? Yo le perdí la pista. ¿Vive? ¿Existe? A principios de año se supo que iban a convocar al Congreso de la Educación. ¿Dónde está? Capaz que está funcionando el Congreso y yo no lo veo. ¿Tá? Pero bueno, ahí tenés otro ejemplo. Entonces, para el capítulo que a mí me importa, que es
discutir serenamente entre todos, los que integramos la comunidad de práctica democrática de este país, todos los que nos ocupamos de una manera política de algún lugar, las maneras en que hacemos política. Le va a pasar, está bueno lo que Que tiene dos dimensiones. Las maneras en que hacemos oposición en este país, las maneras en que gobernamos en este país. Yo digo, cuestiono el extremocentrismo, lo cuestiono. Y cuestiono la oposición sistemática elevada a la N, que me parece que es lo que hacemos habitualmente. Y está bueno lo que decís. A la coalición, ¿le va a pasar esto también? ¿A la coalición le va a pasar que estar pegando todo el día, todo el tiempo, le va a volver ese boomerang? Pienso en la seguridad, ¿viste? Yo a veces, los temas de la seguridad siempre se prestan para el amarillismo, para la demagogia. Si yo vengo acá y hablo de las cosas nefastas de la seguridad, la gente me aplaude, obviamente, ¿no? Yo veo ahora, viste, políticos de la coalición que están horrorizados con la situación de seguridad, te tuitean todo el tiempo, murieron 7 personas en 48 horas. Cuando les pasaba lo mismo y eran gobierno, no decían ni mu. Claro. Y viceversa, ¿no? Tenés políticos del Frente Amplio que estaban escandalizados, viste, con la seguridad el periodo pasado, y ahora pasan cosas similares y nada. Che, claro que le puede pasar, claro que le puede pasar. En los tiempos que corren es muy importante saber que hay un archivo, ¿no? Hay un archivo. Es fácil saber lo que dijo Jorge Valmeli o el Fito García hace 5 años, muy fácil. ¿Tá? Mirá lo que le pasó a Valeria Ripoll, ¿no? Es decir, el archivo y el archivo. Tenías el archivo de la LUC para mostrarle, ¿no? Vos estabas en contra de esto. Entonces, claro que sí. Tienen que saber que hay un archivo. Tienen que saber. Entonces, por supuesto, yo bajaría 3 cambios. En la manera en que se hace oposición en este país, 3 cambios. 3 cambios. Porque si no, generas expectativas de medidas que no podés cumplir y ahí tenés el archivo. Y, por ejemplo, ¿no? La rendición de cuentas. La postura que tomó la coalición de decir no voto nada. ¿Qué te pareció? Mirá, no me escandalizó. No me escandalizó. Era obvio que el frente se iba a entender con Cabildo. Era elemental. No precisabas estar demasiado enterado. Era obvio que iba a ser así. Que den una señal clara, que critiquen, ¿no? Que aprovechen la oportunidad para criticar, ¿no? Para mostrarle al gobierno que, bueno, tenían un plan económico que no funcionó. Me parece bien. Solo que por otro lado, la otra persona que vive en mí, ¿tá? Dice, bueno, pero también es cierto que es un testimonio más de los enormes problemas que está teniendo la política uruguaya para cruzar los puentes, para negociar, ¿no? Entonces, mirá, mi respuesta no es tajante, ¿viste? Por un lado entiendo a la oposición, por otro lado digo, che, siempre al choque, ¿no? Siempre al choque. También es cierto que el gobierno no hizo mucho, ¿no? No hizo mucho para entenderse antes. Ese también es un argumento que manejan desde el lado de la coalición republicana. Che, nos hubieran llamado un poco antes, ¿no? El ministro hubiera negociado con nosotros si quería nuestro voto. En fin, está el otro argumento. Bueno, la ley del talión. Vos no me votaste nada cuando yo era gobierno, ahora no querés que te vote a vos. En todo caso, otra vez, para el capítulo de, que es el que importa, que es nuestras formas de hacer política, yo solo digo, está costando demasiado el entendimiento entre bloques distintos. Está costando demasiado. Hay gente que dice que es culpa del balotaje. Amigos míos, gente que adoro, ponele Pepe Rila, que dicen el balotaje es nefasto. No quiero disfrutar lo que piensa Pepe, pero bueno, hay gente que argumenta esto, ¿no? El balotaje lo que hace es dividirnos más. Te divide la sociedad en 2 mitades y queda como, bueno, si yo apoyé esto, ahora no me tiene que gustar lo otro. Puede ser el balotaje o puede ser cómo interpreta la gente, los políticos, cómo interpretan los incentivos incorporados por el balotaje. Mirá, hay un politólogo escocés que trabaja en Brown University que se llama Mark Blight. Está loco. Es un tipo muy original.
Y él siempre dice, tiene alguna cosa escrita sobre esto, dice, las instituciones no vienen con manual de instrucciones o con prospecto como los medicamentos. Lo que tenés que hacer es tomarlo cada 8 horas, así, asá, ¿viste? No, están las instituciones y después está cómo las interpretan los usuarios, los practicantes, ¿no? Los que están, los usuarios. Entonces, bueno, ¿cómo se ha interpretado en este país la lógica del balotaje, este asunto de los 2 bloques? Vamos a darnos de bomba. ¿Es inherente al balotaje? ¿No? ¿Es condición, consecuencia directa del balotaje? ¿O es una interpretación que habría que revisar? Yo creo que, ¿viste? Hay maneras y maneras de interpretar las instituciones y está faltando. Yo no tocaría el balotaje, capaz que le bajaría ¿no? Capaz que bajaría el umbral, simplemente. Pero en todo caso, sí lo que creo que hay que revisar en este país es este asunto de cómo se relacionan los bloques. Falta. ¿Cómo ves, porque te quiero llevar a otro capítulo, Dale. ¿Cómo ves el tono de la política? ¿No? Porque viste que, por ejemplo, ahora Lacalle Pou, en su discurso, volvió a machacar con el tema de cuidar el tono de la política y dijo, Sí. bueno, acuérdense de la famosa frase, duro con las ideas, suave con las personas. Sí. ¿Te parece que estamos cuidando el tono de la política? No mucho. Me alegró que en Lacalle Pou dijera eso. Me pareció una señal de salud. Como me alegra que Orsi también tiene el mismo estilo, ¿no? Porque a Orsi se le puede criticar mil cosas, pero no se le puede criticar que radicalice, que crispe, que confronte, que insulte, que agravie. Entonces tenemos a los 2 principales políticos de este país haciendo lo que hay que hacer. Cuidando, en ese sentido, cuidando la política. Eso me parece muy bien. ¿Razones para estar alarmados? Y sí, algunas hay. Algunas hay. Porque está bien, está el minúsculo mundo de las redes sociales donde los fanáticos de cada lado se dan palo. Es un mundo chiquito. Pero que tiene una especie de caja de resonancia que a veces son los medios de comunicación o que son los propios políticos de primer nivel que salen a agraviar y a confrontar. Son pocos y no lo hacen siempre, ¿no? A mí el estilo Sebastián da Silva, él lo reconoce, ¿no? Pisa la banquina. No está todo el tiempo pisando la banquina, pero la ha pisado, ¿no? Y bueno, yo creo que no ayuda a construir el tipo de política que yo creo que tenemos que tener. El estilo Fernando Pereira durante 4 años en la oposición es parecido, ¿no? A veces no tanto con las palabras, con los gestos. A mí me parece que a veces Fernando Pereira transmite como una bronca, ¿viste? Una bronca hacia bueno, cuando habla del herrerismo se le transforma la cara, ¿viste? Es como si tuviera un desprecio profundo. Entonces yo digo, eso tampoco ayuda. Todo lo que sea transmitir o gestualmente lenguaje corporal, o verbalmente, desprecio hacia el otro, odio hacia el otro, y no nos puede hacer bien. Entonces, claro que sí, que hay que tener un ojo en eso. Igual los ves que equivalentes. hay que cuidarlo. Porque, mira, te llevo para este lugar. Porque, por ejemplo, ¿no? No sé si es el lugar del politólogo, que viste que la gente cada vez te busca más a ver si se pisó el palito. Claro, sí. Lugar, ¿no? A ver si por fin le podemos sacar la careta. Por fin le podemos sacar la careta. En los medios pasa todo el tiempo. A veces uno en los medios siempre busca la ecuanimidad, ¿no? Claro. Y decir, bueno, miren que yo le pego a todos por igual. Sí. Yo, particularmente haciendo el ejercicio, yo no encuentro un equivalente Mirá. de Sebastián da Silva en el Frente Amplio. Uh-huh. O sea, entiendo que Fernando Pereira a veces tiene salidas agresivas, Sí. pero en el Frente Amplio no hay una persona que haya vestido de tribilín en la calle Pou. Hubo un muñeco de Pinocho, pero ningún dirigente apareció en un stand, ¿viste? Con un muñeco de Pinocho de la calle. Y cuando Tabaré Vázquez dijo Pompita, ¿A vos te parece equivalente decirle Pompita a la calle Pou que subir un muñeco de Tribilín y decir, ¿por qué no te dejan hablar, Tribilín? ¿Te tienen amordazado?
¿Te parece igual? O decir, el único que apoya este gobierno es el frentista cabeza de termo. ¿Vos encontrás ahí en el Frente Amplio que vaya por esa línea? Yo no lo encuentro. O sea, la persona más confrontativa del Frente Amplio hoy, ¿quiénes podrían ser? Fernando Pereira y seguramente Daniel Cayani. Tenés un episodio cercano con Sebastián Baldomir, el diputado del MPP, que tuvo una noche medio extraña en redes, que empezó a decirle fracasado a mucha gente. Al hijo de Larrañaga le dijo, sos hijo de un fracasado. Ponele que ahí tuviste uno que se fue a la banquina, ¿no? Pero después pidió disculpas. Me parece que fue un episodio medio distinto. Capaz que lo de Da Silva está un tono arriba, ¿no? Yo no encuentro. Pero tampoco. Está un tono arriba, pero tampoco es sistemático, ¿no? Fue un par de veces y después aflojó y después vuelve y después sistemático. Él lo dice, a veces piso la banquina. Yo lo digo públicamente y he tenido la oportunidad de charlarlo con él, ¿no? Yo creo que es desaconsejable. ¿Viste? Y para yo preferiría que no hagan política así, de verdad. Me pasa lo mismo con Graciela Bianchi. Claro. No encuentro en el Frente Amplio un equivalente a Graciela Bianchi. Una persona que diga de un periodista, va a hacerle campaña a la calle Pou, le digan, no, borralo por favor, no borra nada. Igual, la verdad, a mí me parece que las formas de Fernando Pereira me parecen a menudo muy agresivas. Sin la caricatura, de repente, y sin el agravio personal, pero es durísimo. O la fake news. Puede ser durísimo, claro. Fernando. Y ya te digo, a veces yo siento que transmite cosas que no están buenas. Como cosa que transmite una bronca. Transmite bronca, transmite desprecio, ¿viste? Yo siento que cuando él habla del herrerismo se le transforma la cara, ¿no? La coalición herrerista. Le falta, de verdad, ¿no? O sea, es realmente, transmite un desprecio demasiado, para mí, muy profundo. Yo no veo respeto hacia el otro ahí. No lo veo. Está bien, no personaliza, capaz que no usa adjetivos, pero a mí esa manera de hacer política suya es efectiva. Yo creo que es un gran político. Es un gran político porque reanimó el Frente Amplio en su momento. Capaz que para reanimar el Frente Amplio tenía que ponerse como el Russo Pérez, ¿viste? Así, a pegarle a todo lo que se movía. Y ahora está jugando un papel enorme también, reanimando el Frente Amplio, otra vez. Está la chance de que sea presidente del Frente Amplio de vuelta por aclamación popular, claro, ni siquiera que está se con elija. Fernando Pereira ya estuvo con el respirador, ¿viste? Y ¿no? A ver si lo puede hacer de nuevo. Y ahora está de vuelta, ¿no? Ahora está de vuelta reanimando el Frente Amplio, ¿no? Entonces yo respeto muchísimo su capacidad de trabajo y lo que hace por el Frente Amplio. Ahora, su manera de vincularse con el mundo de la oposición, a mí me hace ruido, aunque admito que no es de la misma, no es equivalente, en las formas no es equivalente a lo que puede hacer un Sebastián da Silva. Ahora, el desprecio hacia los otros, yo creo que es notorio. Y te hago otra pregunta. Cuando la calle Pou hace un discurso y llama a cuidar el tono de la política y dice duro con las ideas, suave con las personas, creo que es algo que todos valoramos. Pero es creíble cuando en su partido tiene a Sebastián da Silva y a Graciela Bianchi. Ponele que da Silva no es de su sector, entonces no le puede llamar la atención directamente. Graciela Bianchi es de la lista de la calle Pou, él la trajo a la política. ¿Es creíble que la calle Pou te diga duro con las ideas, suave con las personas cuando él invitó a Graciela Bianchi a militar con él, la puso como senadora y tiene una práctica constante de agravios, de noticias falsas? Si la calle Pou fuera consecuente con lo que predica, tendría que llamarla a Graciela Bianchi y llamarla al orden. Puede ser, sí. Aún así, dado que es el político, uno de los dos políticos más populares de este país, está muy bien que lo diga. Por otro lado, me quedé pensando en la frase de Antón Pirulero, ¿no? Lo dijo Sebastián da Silva cuando le preguntaron. Sobre el tema. Exacto. Bueno, cada cual, viste, atiende su juego. Yo hago mi juego, el presidente, el candidato a la presidencia, expresidente de la calle. Está la de Juan Martín Rodríguez, ¿no? que vos la mencionaste un poquitito ahí, que le preguntaron en el diario El País y él dijo, bueno, en la selección, para que esté Forlán, tiene que estar el Russo Pérez. Claro. Mirá, lo que no puede pasar es que todos sean el Russo Pérez. No puede pasar que la mayoría sean el Russo Pérez.
¿Mm? No puede pasar que la política uruguaya sea una política donde lo que predomina es el agravio. Y yo creo que hay que evitar, podríamos estar capaz que podemos aspirar a un escalón civilizatorio superior, en donde no se haga política con Rusos Pérez. Que los partidos no sientan que precisan tener, viste, el perro que te muerde. Hagamos el juego bonito. Mirá, ¿sabes? Yo soy de los que cree que la política puede cambiar, puede empeorar, ha empeorado. La década de 60 fue mucho peor que ahora. La política puede empeorar o puede mejorar. El siglo XIX fue un desastre, el principio del siglo XX fue una fiesta. ¿Tá? Entonces, la política puede mejorar o puede empeorar. Yo soy de los que piensa que si conversamos inteligentemente, serenamente, podemos mejorar la política. Ya te digo, yo tengo un capítulo de cosas que me parece que sobre las que tenemos que charlar. Una es el tono, ¿no? Otra, vinculada a cómo se hace oposición. Otra es cómo se ganan elecciones, el tema del centrismo. Son capítulos, me parece, muy importantes. Cómo se usan las redes, ¿no? Bueno, volviendo a un tema clave, ¿no? ¿Cuánto los políticos, los dirigentes cuidan a sus militantes, a sus activistas? Si los cuidan o los descuidan. ¿Mm? Todo eso para conversar. Y te voy a hacer otra. Hace poco estuvo Daniel Chaschetti y él lo que decía era, es verdad que la aprobación de Orsi es baja, pero yo lo que quiero ver en este momento es la intención de voto. Ajá, interesante. Muéstrenme Sí, la encuesta que diga Sí. si el próximo domingo fueran las elecciones, Sí. ¿qué votarías? Sí. Porque, esto lo decía Chaschetti, ¿no? Tengo la sospecha de que no hay un gran cambio, de que el Frente Amplista, Sí. enojado con este gobierno, le decís, mañana que votás, te dice Frente Amplio. Yo ¿Cómo lo ves eso? tiendo a estar de acuerdo, quisiera ver esos números. Sí, es así, porque viste que una cosa es estar enojado con los tuyos y otra cosa es mudarte al otro barrio, ¿viste? Mudarte a otro país. Cambiar de bloque ni siquiera es cambiarte de barrio, es irte a otro país. Corres el riesgo de no ver más a tus parientes, de perder amigos, ¿no? Es complicado. Entonces, sí, la gente se enoja, pero no necesariamente se muda. Sí, yo lo quiero ver, ni que hablar. Vos, Yo creo vos que lo que... sentís que está. Porque viste que en la gente está instalada la idea de que la calle Pou va a ganar. Claro. ¿Es tan claro que el enojo, que la baja aprobación de Orsi se traduce en que la calle gana caminando? No, caminando no gana nadie en este país. Si todas las elecciones últimamente son por un pelito, ¿no? Entonces, caminando no. Y si yo tengo, citando al sordo, ¿no? Si tuviera que arriesgar una hamburguesa, y sí, la calle Pou, ¿no? Es el que tiene más chance. Por muchas razones. Primero porque está toda esta lógica, ¿no? De que las oposiciones suelen ganar, los gobiernos suelen perder por todos lados. Después, ¿viste? ¿Qué sabemos? Sabemos que un buen proxy de lo que pasa en la elección siguiente es la popularidad del presidente. Esto nos lo enseñó Agustín Canzani a nosotros, ¿no? Que es una figura clave en el entorno del Frente Amplio, presidente de la Fundación Liber Seregni. Un buen proxy es ese. Decime cuál es la aprobación del presidente y te digo quién tiene más chance de ganar. Si tu partido va a ser reelecto o no, si el partido del presidente va a ser reelecto o no. Bueno, sabemos eso. Sabemos que la economía no vuela, ¿no? Sí, hay muchas razones para pensar. Sabemos que además las candidaturas del Frente, alguna que vaya a estar a la altura de la imagen pública que tiene la calle Pou. Los candidatos del Frente, ¿no? ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes pueden? Yo creo que sí, que el resultado más probable es que gane la coalición republicana en la próxima. De ahí a que esté escrito en piedra, ¿viste? Y que lo podamos afirmar ahora. Lo que sí ocurre en la política uruguaya, cuando hay descontento, es que hay mudanzas dentro del bloque. La gente se muda dentro de su propio país. En la patria subjetiva, es una expresión muy bonita que viene muy de lejos, ¿no? Colorados y blancos como patrias subjetivas, decía Julio Martínez Lamas en 1927, ¿no? Acá hay una patria subjetiva que es la patria frente amplista y hay otra patria que es la patria no frente amplista, ¿no? Bien. Los de la patria frente amplista, si están descontentos con lo que está pasando con este gobierno, se van a mudar adentro. Se van a ir a otro barrio. El que está en problemas, más problemas que el Frente Amplio, tiene el MPP para mí. Yo si tuviera que arriesgar un poco más, diría, al que se le complica
si este gobierno fracasa, que por ahora, ¿no? Viene 3/10, es al MPP, porque ¿a quién le van a colgar el cartel? ¿No? ¿A quién le van a poner la L acá en la frente? ¿A quién van a responsabilizar? Al MPP, que es la columna vertebral del gobierno. Al MPP por jugar al centro. Al MPP porque es el que dijo, el que está dando el tono del gobierno. El que dijo cómo ir y por dónde ir. Al MPP porque fue el que dijo Orsi. Entonces, bueno. Pasa que hoy el MPP es una locura, ¿no? Tiene la misma cantidad de legisladores que el Partido Nacional entero. Por eso, para mí, el que está en problemas, ¿no? Es el MPP. Y yo creo que el MPP seguramente lo sabe. Y si el MP seguramente lo sabe, vuelvo a un punto anterior. El que tiene problemas es O'Donnell, ¿no? Porque si el gobierno sigue en esta línea y no conforma a los frente amplistas, mucha gente del MP va a decir, che, o nos movemos o las cosas van a seguir mal y el precio político lo vamos a pagar nosotros. Entonces, para mí es interesante ver qué va a pasar en el Frente Amplio en los próximos años, ¿no? Si va a haber mudanza en la patria subjetiva frente amplista. Es decir, a ver, ¿el MPP va a seguir siendo hegemónico? ¿Aparecerán cosas nuevas? ¿Cómo le va a ir a los comunistas? Que son la cara más visible de la oposición dentro del Frente. ¿Cómo le va a ir a los comunistas? ¿Aparecerá algo nuevo? ¿Aparecerá alguna fracción, un liderazgo, algo nuevo? ¿Va a repuntar el mundo sereñista? El astori-vergarismo. El astori-vergarismo, odonismo. Bueno, claro. O el odonismo. El astori-vergarismo va a repuntar. No sé. ¿Cuál va a ser la estrategia de Vergara? ¿Va a ir por la reelección en la intendencia, pensando que capaz que es muy difícil que sea candidato del Frente Amplio o presidente, si el favorito es la calle Pou? Yo qué sé, hay muchas preguntas, ¿no? Pero condiciones dadas para que haya un desparramo dentro del Frente hay. Y la figura, porque viste que la danza de nombres, viste, a esta altura del partido, pero igual. Carolina, no mencioné a Carolina. Esta Cose, yo te quería preguntar por Blanca Rodríguez. Viste que mucha gente haciendo el juego, ¿no? De quién le puede ganar a la calle Pou o quién le puede hacer una buena pelea a la calle Pou. Uno de los nombres que está en esa danza siempre es Blanca Rodríguez. Raro, me parece rarísimo, ¿no? Eso me parece rarísimo, un invento. Me parece que hay dos nombres que se manejan que no, para mí no funcionan, ¿no? El nombre de O'Donnell y el nombre de Blanca. Esos dos no funcionan. Para mí no, porque si yo entiendo lo que está pasando es que volvimos 20 años para atrás. Vivimos a la época en que los frente amplistas estaban desconformes, hace 20 años, gobierno de Vázquez, estaban desconformes, y por eso Mujica dijo, giró a la izquierda y ganó la primaria. ¿Tá? Y fue el candidato. Y después dijo, era un chiste para Videomatch, Tomás Tori maneja vos. Bueno, en fin, para el capítulo de las maneras en que hacemos política en este país. Que yo he ido cambiando de manera de pensar respecto a eso. Antes me parecía que estaba bien, ahora me parece que es muy problemático, viendo la frustración de los frente amplistas. Entonces, me parece que hoy por hoy el clima en el frente, en la patria subjetiva, frente amplista es giro a la izquierda. Me parece que el próximo candidato va a ser de izquierda. Puede ser Carolina Cose, que hizo una campaña de izquierda en su momento, en el 2024, y que es la que fue más crítica en el galpón, ¿no? La que dijo más claramente, entiendo lo que le pasa a la gente que está desconforme, fue la más crítica. Lo hizo con educación, pero no dejó de decirlo. Carolina Cose. ¿Quién más? Los comunistas. Capítulo Óscar Andrade. Me genera infinidad de dudas, porque Andrade es un infierno. Por ahora tiene menos presencia pública de la que yo hubiera imaginado desde que le nombraron secretario general del Partido Comunista. Está esperando su momento. No tengo ni idea de lo que está pasando allí. Yo a veces en mis noches de insomnio pienso Fernando Pereira. Fernando Pereira, claro. Claro. O sea, yo si soy Fernando Pereira digo, tengo la candidatura presidencial en bandeja, yo lo pienso. Fernando Pereira dice que no, ok, fantástico. ¿Ah? Pero la verdad, el candidato tiene que ser una especie de Fernando Pereira, ¿viste? No,
tipo que está a la izquierda. Blanca y Odone no te dan candidato de izquierda. No me dan Blanca porque además ha tenido por ahora un perfil bajísimo. Y además, ¿quién tendría atrás? ¿A quién tendría atrás y por qué? Y bueno, uno ¿Por se qué? imagina, si ella está hoy en el espacio 609, se imagina, Sí. podría ser la candidata del MPP. Ponele. Si no fuera el Pacha Sánchez, ella. Ponele. Y el Pacha Sánchez le va a dar un paso costado alegremente, ¿no? El Pacha Sánchez es obvio que también puede ser. Lo que pasa es que es difícil, ¿viste? Cuando sos la cara más visible de un gobierno que no conforma a los tuyos, después cambiar, mutar, eh, no es imposible, es difícil. Es como Delgado, ponele. Además es eso, ¿no? Él es, pero con un problema. Delgado era la mano derecha de un presidente popular. Él es la mano derecha de un presidente impopular, súper impopular, ¿no? Entonces, yo esos dos nombres, que me merecen enorme respeto, puedo estar equivocadísimo, ¿no? Pero a mí me suena raro, me parece que no va por ahí. Viene por el lado de giro a la izquierda. Y viste que ¿cuál es el sueño para mí, no? Estoy interpretándolo en base a lo que consumo de las entrevistas que da, de un poco la idea que me hago de él también, ¿no? El sueño de Andrés Ojeda sería que hubiera un lema único de coalición y ser el vice de la calle, Defensor número uno. ¿no? Defensor número uno de la coalición republicana como lema. Claro. ¿Se le puede dar el sueño a Andrés Ojeda de ser el vice de la Sí, calle? se le puede dar, sí. Sí, a condición de que ocurran dos cosas, que pueden ocurrir. No sé qué nivel de probabilidad les asigno. Mediano, ¿no? Primero, que vuelva a ser el candidato del Partido Colorado, porque Pedro está trabajando mucho. Da la sensación, por lo que está trabajando, de querer volver a intentar ser el candidato del Partido Colorado. No lo intentó en la elección pasada, capaz que quiere. Digamos, puede ser que muchas de las cosas que está haciendo ahora, que a mí me suenan raras, como este estilo confrontativo que ha tenido, este giro hacia la confrontación, hacia el choque, ¿no? Darle con un caño a mi querido amigo Diego Sanjurjo, capaz que todo eso viene por el lado de ir a buscar los votos de los colorados, los pocos votos de los colorados. Capaz que lo que piensa Pedro es, bueno, si soy el Pedro bueno de la campaña electoral, el Pedro Bueno que decía, voy a dar gobernabilidad, los votos míos van a estar, si yo estoy de acuerdo, todo aquello, el Pedro Bueno del inicio de este gobierno, el año pasado, capaz que ese Pedro mano tendida, él interpreta que no le funciona para pelearle la candidatura en la primaria, o la elección que sea, en la elección interna, a Andrés Ojeda. Bueno, si Andrés logra ser el candidato del Partido Colorado, condición número 1, ok. Condición número 2, que haya el lema coalición republicana. ¿Qué va a pasar con eso? No lo sé. Me da la sensación que a medida que pasa el tiempo se apaga. Tengo la impresión que eso se está apagando. Vos decís que se está pinchando. Se está pinchando. Yo creo que se está pinchando. Te tiro una. Enciso. Enciso no es cualquiera. Enciso es un tipo muy importante, del mundo, obviamente del mundo blanco, pero yo diría del entorno de la calle Pou. Me parece que es importante. Intendente Blanco, que además fue uno de los principales impulsores de la candidatura original de la calle. Totalmente. Fue uno de los que lo puso en la cancha, la calle Pou. Totalmente. Es decir, que Enciso salga a decir, no, a mí esto no me convence, yo lo anoto. En otro nivel, ¿no? Santiago Gutiérrez, un dirigente interesante en ascenso, está en el directorio, yo la verdad que le pongo un ojo, me parece interesante lo que hace. Santiago Gutiérrez dice no. Y tercero, ¿qué pasa con los blancos, de fogón, con los blancos de poncho, ¿no? Con los blancos hiperblancos? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta esto o no les gusta? ¿O les pasa con esto como les pasó con Valeria? ¿Viste? La verdad, me genera muchas dudas, muchas preguntas. Mi intuición es que no les gusta. Como que creo que al Colorado, no al nativo coalicionista,
¿no? Como Andrés. Pero el Colorado, también, no quiero ser malo, Andrés también es Colorado, ¿no? Pero es muy coalicionista, como él mismo dice. El Colorado que cuando piensa en Colorado piensa en la 15, piensa en la Claro. pelea, piensa en Sí, Jorge Valle, piensa en capaz que Sanguinetti. un Colorado más veterano, ¿está? Bueno, capaz que de otra generación. ¿Le hace gracia esto del lema, che? El lema coalición republicana. A mí me parece que no. En fin, a mí me parece que esto se está pagando, pero bueno, si condición 1 y condición 2 se dan, podemos tener una fórmula en la próxima elección, la calle Pou Andrés Ojeda. Si la calle Pou, porque viste que, imagínate que la calle Pou viene y dice, tiene que haber lema común, coalición republicana. Claro. Ahí seguramente haya entonces. Y claro, porque él es el que tiene la última palabra, ¿no? Hoy más que nunca. Entonces, sí, la posición de la calle Pou, yo no la conozco. Él tampoco, no dijo nada de esto, ¿no? La gente hizo un esfuerzo extraordinario por tratar de decodificar, a ver qué quería decir, ¿no? Leyendo entre líneas, en el discurso no hay ninguna pista acerca de qué piensa. La gente leyó entre líneas y no había nada entre líneas, no había nada. No, para mí, no, entre líneas no había nada, pero lo dicho es importante. Lo dicho sobre cómo hacer política. Otra cosa, lo dicho sobre la autocrítica. Yo también ahí lo ando mortificando a la calle Pou con ese tema. Decinos en qué te equivocaste. Es importante. Para que la gente sepa. Cuando dijo que no estaba contento con todas las cosas que se hicieron. Claro, sí, bueno. ¿No? ¿Cómo fue la expresión que usó? Que estoy satisfecho, pero no estoy conforme. Algo así. Algo así. ¿Está? Pero lo importante, ni siquiera dijo nos equivocamos, dijo me equivoqué. Yo me saco el sombrero. Yo creo que todos tenemos que aprender a decir me equivoqué. Yo suelo hacerlo. Después tiene que estar. Como suelo equivocarme, suelo decir. Y bueno, pero tiene que estar el en qué me equivoqué, ¿no? No Para vale, mí me sí. equivoqué, bueno, no fui muy ambicioso, comuniqué sí. mal. Para mí sí. Claro. Y para mí es importante conversarlo con él, ¿viste? En el mundo del periodismo, análisis político, la gente que tenga la ocasión, ¿no? Decirle, che, ¿en qué te equivocaste? Decinos. Es importante. Yo tengo ahí mi propio listadito de en qué se equivocó, desde mi punto de vista, pero eso poco importa. Lo que importa es lo que piensa él. ¿Viste? Yo creo que ahí tenés temas macro y micro, ¿no? O sea, si el sueño de cualquier periodista, hacerle la nota a la calle Pou en este momento, ¿no? Le tenés que preguntar cosas micro, como por ejemplo, no sé, su apoyo en su momento a Penades, en la destrucción de un documento en torre ejecutiva. Eso para mí es lo más grave. Tenés que preguntarle esas cosas. Sí. Después tenés cosas más macro, ¿no? Bueno, te equivocaste poniendo a Cabildo Abierto con el Ministerio de Vivienda. Irene Moreno fue un error. ¿Por qué se fue Pablo Bartol del gobierno? ¿Por qué lo fuiste un primero de mayo? ¿Por qué se fue Salinas? Daniel Salinas, claro. O sea, era el ministro de la pandemia, del COVID y todo. Y en un momento, pum, ¿Por se qué fue. Salinas no fue el candidato a vice? ¿Por qué? ¿Por qué no fue? Había una encuesta. ¿Te acordás que se había hecho una encuesta de posibles candidatos? Estaba el nombre de Arbeleche, estaba el nombre de Salinas. El candidato a vice era Salinas. Se manejó. Dicen que el no vino de Salinas, vino de otro lado. Vino de Manini, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Yo no lo sé. Pero bueno, hay muchas cosas para hablar con él, ni que hablar, ¿no? ¿Qué opinó de la candidatura de Valeria Ripoll como vice? Tenés mil para hacerle, ¿no? Sí. ¿Sabes qué punto me interesa especialmente a mí? ¿Qué le preguntarías a la calle Pou? Bueno, por su autocrítica, desde luego, arrancaría por ahí. Después le preguntaría cuestiones de ideología, ¿no? Si es verdad que él se define. ¿Qué piensa de eso que Sanguinetti dice sobre él, que se volvió ballista, ¿no? Cuando piensa en que el Estado tiene que hacer piecito, ¿en qué tiene que hacer piecito? ¿De qué modo? ¿Sabes qué? Para mí, lo que precisamos es sacar a los políticos de las generalidades y de llevarlos a hablar de asuntos bien concretos. ¿En concreto cómo? ¿En concreto qué? ¿En concreto en qué te equivocaste? En concreto, pero está bien, ¿no? Situación de calle, sí. ¿En qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? ¿No? Le preguntaría sobre ideología, le preguntaría sobre políticas públicas específicas, ni que hablar. Y después, un tema que me interesa muy especialmente es, bueno, solías hablar en otros tiempos de unidad nacional, volviste a hablar de unidad nacional el otro día, pero en tu gobierno hubo poca unidad nacional. Yo tengo para mí que no contribuyó él a la unidad nacional, ¿no? Que perdió oportunidad de pactar con el Frente Amplio en por lo menos 2 o 3 cosas importantes. La principal, la pandemia, ¿no?
¿Por qué? Le pregunto, porque mirá, por ejemplo, a mí me gustó mucho la calle Pou con Pablo Mieres yendo a La Huella a llevar el proyecto de reforma de la seguridad social. Perfecto, aplaudo. Para mí es lo que correspondía. Lo hizo una vez, ¿m? En la pandemia. ¿Por qué? Porque al final del 2020, cuando empezamos a perder el famoso hilo epidemiológico, no me salía. Che, ¿por qué ahí no se fue a un pacto con el Frente Amplio? Bueno, ¿No? terminó peleado con el Gach también, ¿no? Claro, Cuando le pidieron claro, de la academia y claro, del Frente Amplio claro, cerrar un poco más, él dijo no. Era el momento. Era el momento de agarrar y sentarse con el Frente Amplio. Eh, él hace autocrítica en ese sentido. Leo de urgente consideración, casi 500 artículos. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué piensa él? Bueno, vos tenés una postura ahí, de que a vos no te gustó que hubiera una ley de urgente consideración. Mirá, no, a mí lo que sí, no. Es decir, lo que no me gustó que la ley de urgente consideración fue una ley tan ómnibus, tan grande. Sí, con 500 artículos. ¿Está? 500 artículos. Hay matices, ¿no? Es cierto que la hizo pública en enero. Él asume en marzo, en enero la hace pública. Bueno, está. Es cierto que lo había anunciado en la campaña electoral. Es cierto. Pero yo cuando en la campaña electoral le pregunté, tuve la chance de preguntarle en el 2019, marzo, abril, en La Mira, tuve la chance de preguntarle, che, Luis, una ley de urgente consideración de 300 artículos, ¿no será mucho? Y me dice, si tienen que ser menos, será menos. Entonces yo digo, a mí me parece que fueron a la ruleta con eso. Primero, me parece que, bueno, casi fue un agravio al Frente Amplio. Casi un agravio al Frente Amplio, ¿no? Por algo el Frente Amplio se indignó. Por algo apareció Fernando Pereira con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Bueno, no lo repitieron, ¿no? No hubo una look frente amplista. Claro, bien, está bien. Para mí está muy bien. Tampoco tenían la mayoría, ¿no? Era imposible la look frente amplista. Pero si lo hubieran tenido. Es cierto, pero bueno, por eso yo digo, para el capítulo de reformas que hay que hacer en la Constitución, yo digo, hay que ver qué se hace con este tema de la urgente consideración, ¿eh? Porque para mí es un incentivo para la prepotencia. Entonces, para mí, ahí, ¿viste? El tema de ley de urgente consideración se pasó de rosca, ¿viste? Terminó agraviando el Frente Amplio, y si no fuera por la popularidad enorme del propio Lacalle Pou durante la pandemia, por las buenas decisiones que tomó, porque no fue designio divino. Si fue popular y tenía 65, 66% de aprobación, fue porque a la gente le cerró cómo manejó la pandemia, ¿no? Si no fuera por eso, perdían el referéndum. Lo perdían. Si fue por 30.000 votos. Sí, claro. Con un súper Lacalle Pou, súper popular. Y entonces, claro. yo eso se lo preguntaría. ¿La relación con el Frente Amplio está bien? ¿No habría que pactar un poco más de lo que pactaste? Ley de urgente consideración. ¿Qué balance haces después, ¿no? Con el diario del lunes. Yo me acuerdo que en aquel momento le sugerí a Álvaro Delgado, como este país nos conocemos todos, en marzo del 2020 le mandé un WhatsApp a Álvaro Delgado diciendo, Álvaro, por favor, dividan esa ley. Dividan esa ley. Hagan 3 leyes de 150, ¿viste? No caminó. ¿No? Claro, porque fue demasiado. Para mí fue demasiado. Rescato en Lacalle Pou el sentido de la urgencia, que forma parte de su ADN, está en su genes, ¿no? Sí, que quiso hacer la cosa rápido. El sentido de la urgencia está bien. Y además es cierto que no sabía con qué se podía encontrar en esa coalición con Talvi. Todo eso es cierto también. Te precisaba en el primer año dejar todo más o menos armado por el miedo de que se desarmara todo en el segundo o tercero. Por otro lado. Bueno, a ver, si después de 15 años de estar en la oposición no son capaces de gobernar 2 años juntos, muchachos, entonces dedíquense a otra cosa. Si precisan una ortopedia, ¿viste? El subsidio invisible para estar juntos, ¿no? Ponerle un revólver al Parlamento para legislar, porque no son capaces, construyen una coalición y no son capaces de sostenerla 2 años. Entonces, muchachos, no bromen. Ya está, ¿no? Pacten, ¿no? Pacten con seriedad. Si proponen una coalición de gobierno, sean capaces de sostenerla. La sostuvieron 5 años. Y te hago la opuesta. Imagínate que capaz que se puede dar el día de mañana. Entrevista con Orsi.
tenemos a Orsi acá sentado y le podemos hacer preguntas, ¿no? Hay algunas que están cantadas, ¿no? Como te decía, lo micro y lo macro. Micro, preguntémosle por Cecilia Cairo, preguntémosle por el episodio de la camioneta. Tenemos cosas para preguntarle ahí. ¿Qué cosa le preguntarías a Orsi en este momento? Ah, qué buena pregunta. Eh, bueno, la principal pregunta es esa, ¿no? Tiene que ver con la estrategia, ¿no? Si con el diario del lunes, la estrategia elegida para ganar la elección y para gobernar considera que fue correcta o no. ¿Mm? Esta estrategia del extremocentrismo. Eh, yo creo que esa es la principal pregunta, ¿no? Ya con que te la explique y te diga por qué la sostiene en el tiempo al día de hoy, ¿no? Capaz Sí. que una obvia ahí sería. A ver. Yo qué sé. Estamos. Porque el que sabe hacer preguntas sos vos. No, para nada. Todo lo contrario. Soy pésimo entrevistador. ¿Por qué no al 1%? ¿Por qué no Sí. a decirle genocidio? Ese tipo de Bueno, cosas. lo que pasa es que eso es hijo de una estrategia. Claro. Todos esos son hijitos de la estrategia, son consecuencias de la estrategia del extremocentrismo. Pero yo creo que ahí también. Los políticos, viste, que te responden lo que quieren. Entonces vos ahí también en la respuesta vas a calibrar. Por ejemplo, cuando le preguntes por qué no decir genocidio en Gaza, claro. ¿no? Si él te explica, pero vos después le decís, ¿y qué pensás de cuando Ben Gvir dice todo el Líbano debe arder? No, eso es un desastre, ¿no? Eso la verdad que no. A ver hasta dónde se va a correr de su postura original. Está bien. ¿No? A veces no te van a decir exactamente todo, pero en la respuesta vas a tener algún dato. Y después, claro, hay cosas de Orsi, ¿no? Que yo no termino de saber. Por ejemplo, a mí me interesa mucho cómo se forma la gente, ¿no? Porque la gente es hija de su propia formación política, ¿no? Yo le preguntaría, por ejemplo, sobre su pasaje por el MLN. ¿Viste? Viste que yo estoy limado con ese tema, absolutamente. ¿Te interesa? Claro, todo el tema de MLN a mí me interesa muchísimo, ¿no? Después te paso la entrevista que le hicimos a Orsi cuando él era candidato en la interna. Le pregunté por el MLN. No logré sacar... me dijo que tenía que ver con la mística del MLN, que tenía que ver con las ideas, que era una gran usina de ideas el MLN. Pero no logré sacar mucho más que eso. Sí, no, es que no sé si le sacas algo más. No pero sé. Es un misterio, es interesante. Por ejemplo, para mí es muy importante. Yo qué sé, yo si hubiera tenido la chance en la campaña electoral le hubiera preguntado, ¿viste? Decir, a ver, pero pará, vos querés ser presidente, pero vos qué pensás del MLN. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuándo entraste exactamente? ¿Cuándo te fuiste exactamente? Porque si entraste al principio de los 90, al principio de los 90 era un caos el MLN. Yo se lo estudié, lo conozco a fondo, ¿no? O todo lo más a fondo que pude. Es la época que la gente de Frente Juvenil, ¿viste? Se fueron en masa, muchísimos, ¿no? Es la época en que Marenales y el Tambero mandaban, ¿no? Entonces, ¿qué pensás de todo eso? ¿Qué pensás de ese horizonte insurreccional que circulaba en el ambiente del MLN en los 90? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué pensás del MLN de los 60? ¿Qué pensás de los 60? Bueno, le logré sacar que no le parecía bien la toma de Pando, etcétera, Ajá. pero no mucho más que eso. Porque ¿sabes a quién escuché yo en algún momento en una entrevista con el Leo Haber hacer una autocrítica interesante? A Sebastián Baldomir. Mira. Sebastián Baldomir, el Leo le hizo una muy buena nota que está publicada en El Observador hace mucho tiempo, hará como un año atrás. Y entonces Baldomir fue bastante crítico, ¿sabes? Sobre el MLN. Pagaría, Fito, por ver un careo viejo Marenales, Orsi, juntémoslos en una mesa y preguntémosle, ¿no? ¿Qué opinan de cosas? Sí, a ver claro. cuál es la coincidencia que pueden llegar a tener. Claro, es increíble. Claro. Sí, después otro capítulo interesante es las diferencias entre ser intendente y ser presidente. Viste que en un momento Nacho Álvarez me preguntó, ¿no? ¿Quién estaba más preparado para gobernar? Delgado y Orsi. Clase A, clase Claro, yo la dije, B. no, ¿sabes lo? No dije clase A. Dije, jugó en la B. Jugó en la B. Porque, ¿qué pasa? Fue malentendido, ¿no? O yo me expresé mal, yo qué sé. Yo lo que quise decir es que ser intendente, cuando sos intendente tenés las manos mucho más libres, tenés muchos menos controles, tenés mucho menos oposición. Es más fácil. Es más fácil. Tenés a la gente más cerca, eso es cierto. Pero, a ver,
Imagínate, sos Orsi, sos intendente de Canelones, el Partido Nacional no existe, el Partido Colorado tampoco. ¿No? Dentro del Frente Amplio no tenés oposición tampoco. Gobernar con las manos más libres que la intendencia de Canelones yo creo que no existe. No existe. Entonces, él fue una figura muy importante como secretario primero y como intendente después, en una intendencia gigantesca, con un aparato burocrático gigantesco, con Leniani atrás, con Marco Carámbula atrás, con mucha gente atrás, con un gran equipo, ¿no? Y sin oposición. Y siendo el hombre invisible, porque los intendentes a veces son hombres invisibles, es imposible saber lo que hacen, no hay manera de que rindan cuentas. ¿Tá? Entonces, eso quise decir yo. Jugar en la B quiere decir estar sometido a una exigencia menor que si jugás en la A. ¿No? Bueno. Algo parecido, para que veas la vuelta de la vida, ¿no? Sí. Algo parecido me dijo Chaschetti, pero con otro concepto, Claro. que mira por dónde me lo dijo. Él lo Sí. que me dijo fue, pues hablamos del episodio de la camioneta y todo, y él me lo planteó así, me dijo, A ver. probablemente esta sea la primera vez que Orsi está siendo controlado seriamente. Es exactamente lo que pienso. Y lo que me decía él, me decía, vos pensás que en la Intendencia de Canelones los que lo controlaban son ediles que son honorarios y probablemente no tenga una gran formación política ni para ser de contralor. Pero ni Ahora, en el día de hoy, como presidente, es el lugar donde más está controlado. Imagínate Orsi intendente recorriendo los barrios por ahí, hablando con la gente. Yo sigo pensando que es un buen tipo. ¿No? Buen corazón, buena vinculación con la gente, un hombre afable. ¿Cómo no va a ser popular? Che, si nadie te critica, sos popular. Y si sos buena gente y tenés piel, tenés empatía, ¿viste? Sos popular. Entonces, che, como que hubo, me parece, como una interpretación equivocada de su popularidad. Su popularidad y la aprobación de su gestión tenía que ver con que no tenía controles. Mirá, está más controlado, yo qué sé, Esquerra, ¿no? O está más acostumbrado, yo qué sé, el actual, Morel, el actual intendente, ¿no? De Cerro Largo, ¿no? Está más controlado que lo que estuvo Orsi. ¿Por qué? Porque adentro del partido, el Partido Nacional tiene adversarios durísimos. Hay competencia dentro del partido. Entonces, a veces cuando los blancos gobiernan durante muchos años en un departamento, está bien, el Frente Amplio no te controla o tiene poca fuerza para controlarte, los colorados, pero adentro de tu partido, ¿viste? Es complicada la cosa, tenés quien te controle. Menos controlado, menos sometido a escrutinio que Orsi cuando era intendente, difícil encontrar. Entonces, vos sos bueno, te haces bueno, ¿no? Cuando jugás partidos difíciles. Hay alguien que me faltó preguntarte, ¿no? Y yo tengo una después para hablar. Te hago una cortita entonces. Te hago la cortita, te tiro el sí. tema Lust. Dale, el tema Lust. Cortita, ¿no? Álvaro Delgado. Chip. Álvaro Delgado fue el candidato presidencial de la coalición republicana. Hoy es el presidente del honorable directorio del Partido Nacional. Voy a ser duro con lo que voy a decir, pero para hacerlo lúdico, ¿no? Es medio un muerto en vida hoy en día Álvaro Delgado. En el sentido de que, ¿te acordás cuando la calle habló de que hay una diferencia entre el poder y la autoridad? Hoy Álvaro Delgado es una persona que tiene muchísimo poder, tiene cero autoridad. Lo ves y a sus propios colegas nacionalistas casi que no le quieren ni escuchar hablar. Y sí, lo que pasa es que le cuelgan, lo cargan con la derrota. Lo cargan con la derrota, ¿no? Lo responsabilizan de la derrota. Es como cuando a Daniel Martínez, los frente amplistas, lo responsabilizaron de la derrota y en realidad la derrota no tuvo que ver con Daniel Martínez esencialmente. La derrota del Frente Amplio en 2019 tenía que ver con muchísimas otras cosas. La campaña de Martínez no fue la mejor también. En el caso de Delgado, bueno, su campaña no fue la mejor, no fue una campaña muy buena, yo diría buena, no muy buena, le faltaron cosas, cometió errores, pero si vas a las causas de la derrota de la coalición republicana, y tenés que ir al año 2022, al año 2023. Eso lo demostró claramente el Rafa Porsekansky en Opción con su informe a pedido justamente de Delgado, ¿no? Dice, bueno, mira, el cambio en la opinión pública vino de 2022-2023 cuando se acumularon un montón de problemas del gobierno, ¿no? Entonces, pero sí, cuando te cuelgan el cartel de la culpa es tuya, olvídate. Y vamos con la última que la querías meter vos. Tema Sí, Lust. tema A ver, Lust. ¿por qué? Te la tiro para que la sigas, porque a mí me tiene intrigado.
Tengo un ojo también puesto, tengo varios ojos, demasiados ojos, ¿no? Uno puesto en Fernando Pereira, otro puesto en Lust, otro puesto en Andrés, otro puesto en la coalición republicana, otro puesto en Odone. Che, pero Lust, porque a mí me parece que Lust puede ser una figura interesante en la próxima elección. Porque, ¿vos no escuchás hablar de Lust? Yo escucho hablar de Lust. Contra. Mira, le hicimos una nota en El Hueso para hablar de su nuevo perfil como influencer. Me la perdí. La voy a ver. Escuchá, te puede interesar mucho. Está viviendo una etapa muy distinta, ¿no? Es porque él fue primero diputado cabildante, después se va de cabildo, arranca a su partido constitucional ambientalista, no le va muy bien, pero Delgado lo termina llamando para la foto de la coalición republicana, o sea, le encontró un valor importante. Sí. Y hoy en día el loco genera una cosa rara, y es que va a lugares insospechados del interior del país, a veces para hablar de cosas que no son estrictamente políticas. Por Totalmente. ejemplo, hablemos de la Ilíada y hablemos de historia de Francia, y de paso Cañazo te mete alguna cosa vinculada al mundo de la política. Y mete bastante gente en sus reuniones. Tiene un programa de streaming que a veces lo miran 2000 y pico de personas. Es un programa que es él hablando 2 horas. Sostener un político hablando 2 horas a cámara, 2000 y pico de personas, no es lo habitual. Sasha en su mejor momento es el que te generaba ese tipo de cosas. Lust, ahora columnista de Pettinati. Para decirlo a toda velocidad, ¿viste? Puede ser la sorpresa de la próxima elección. En todas las elecciones hay sorpresas, ¿no? Y yo creo que, viste, en esta elección donde, bueno, hay un clima raro, viste, gente enojada con el frente, gente enojada todavía con los blancos, gente que no, gente enojada en la vuelta, yo qué sé, gente descontenta. Y Lust no puede ser el Salle de la próxima elección o el Cabildo de la próxima elección. Yo ya te digo, y más ahora tiene un protagonista, él mismo tiene, como decís vos, ¿no?, su propio kiosquito, y le va bien, pero además tiene una vitrina espectacular ahí con Pettinati. Y te hago el razonamiento, ¿no? Claro, es como si fuera muy parecido a los animales sueltos también, ¿no? Sí. Animales sueltos, Milei, animales, ¿no? Pettinati, Lust. Mirá, viste que los politólogos vemos operaciones políticas donde no hay. Si fuera una operación política es brillante. Si fuera una operación política. Fabricar un outsider que en realidad va a laburar para vos. Porque Lust va a estar del lado de la coalición republicana, obviamente. Sí, claro. ¿Está? Entonces, si es una operación política, chapó, para mí, golazo, está bien pensado, ¿no? Y si no es, bueno, la verdad es como para seguirlo. Porque además, como decís vos, habla un lenguaje distinto. El gran mérito que tiene es que la gente lo percibe como un outsider cuando fue parte del gobierno pasado. Claro. Nadie señalaría a Lust y diría, este fue parte de un gobierno malo. Claro, es la tradición uruguaya de generar outsiders que en verdad son insiders. Es como cuando Tabaré Vázquez decía, soy un médico. Pará, papá, sos un médico toda la vida socialista, no brome. ¿Está? O yo qué sé, o el Pepe Mujica. Más insider Mujica, que... Recontra insider, pero bueno, parecía un outsider, ¿no? Y parece un outsider. Entonces, Luz, ¿sabes que tiene también, ahora que tiraste la figura de Mujica? Voy a decir algo aberrante, ¿no? Pero Luz tiene algo medio mujiquesco. A verte. En el sentido, mirá para dónde te lo llevo. En el sentido de que tiene esa filosofía de boliche que a mucha gente la atrae, ¿no? ¿Te acordás cuando Mujica te hablaba de temas filosóficos, te hablaba de la vida? Claro. Luz tiene eso también, que te habla de temas filosóficos, te habla de la vida, desde su postura de derecha, obviamente. Sí. Y bueno, viste que el Pepe además se hizo grande sin confrontar. Porque el Pepe tuvo sus años 60 de la confrontación al extremo. Y después, cuando arrancó en la política, no, yo no odio, no tengo facturas. Estaba en esa. Luz tiene cada tanto te dice, no, bueno, yo considero que esto es socialismo y es horrible, no sé qué, te hace todo el discurso, pero recontra derecha, pero te dice, me puedo equivocar, capaz que yo me equivoco, puedo no tener razón. La gente que lo escucha dice, no, pero no transmite bronca hacia los demás, ¿viste? No. Está como en una sana. Explica cosas. La gente se va con la idea de que él te explica cosas, no que te está bajando línea. Es el profe. Exactamente, claro. Es el profe. ¿Qué es un profe? Bueno, Milei la iba de profe también. También, claro. Vos sabés, igual Lust todavía no tiene claro
ayer le hicimos nota en Aire Rico. Ayer, en realidad estoy hablando en el futuro, así que hace una semana prácticamente, le hicimos una nota en Aire Rico a Lust. Y él dijo que no tiene claro cómo presentarse. Si con partido propio, Claro, dónde. claro. Si va a haber lema único. Yo, si fuera la calle Pou, lo que haría, así como hizo la calle Pou, ¿te acordás en su momento que llamó a mucho outsider? Por ejemplo, Graciela Bianchi. Yo agarro el teléfono y le digo, Lust, venite en mi lista. Salís seguro, ¿Vos sabés que yo no? te vas para el Senado. ¿Vos sabés que yo no? Vos lo querés en un partido propio. Yo creo que les rinde mucho más que tenga un partido propio, porque hay gente que no tiene ganas de votar a la calle Pou, punto. Hay que hacerla diversa y decir, bueno, que Para se mí presente partido propio. es lema partido propio, ¿viste? Y sumar después. Esa es la que más le conviene a la calle Pou. Te puede ¿no? pasar que queda medio camino y capaz que llega diputado nomás, ponele. O no, se queda fuera, como le pasó ahora. Además, ¿viste? Si metés a Luz, te peleas con algún amigo. Seguro que la calle Pou se pelea con algún amigo. Y sí. Porque ese ómnibus está lleno. Y seguramente, sí, seguramente. Hay gente colgada. Seguramente. Así Pero que mirá, ojo con Luz. Para mí es interesante. Interesante. ¿Y sabes qué es interesante y alentador? Que si aparece un outsider, que no aparezca un outsider rompiendo todo. Me parece un outsider tranqui. Claro, un outsider tranqui, un outsider insider, un outsider aportando y no destruyendo, hablando contra la casta. ¿Viste? No sé, hay que mirarlo. Fito Arce, antes de que cerremos, primero, recordarle a la gente, den el clic del me gusta y dejen su comentario abajo. Hacemos una recomendación de lectura, ¿no? Para los tiempos que corren, ¿qué le recomendarías a la gente que haga un libro que tenga que ver con ciencia política, con la política en general? Tirame una lectura recomendada de Fito Arce para los tiempos que corren. Para los tiempos que corren, algo que tenga que ver con IA. Daniel Mazzone acaba de publicar un libro. Buscalo y googlealo al toque. Daniel Mazzone con 2 Zetas. Daniel Mazzone es un periodista, muchos años vinculado al diario El País. Un profe de ciencia de la comunicación también. Y un gran lector de estos temas y un gran pensador de estos temas de la democracia actual. ¿Máquinas de mentir? A ver. ¿Será ese? A ver. Vamos a buscarlo. Daniel Mazzone, algo que tiene que ver con... Ay, yo no agarré mi celular, lo dejé en el saco. El último, lo estoy buscando, sí. De Daniel Mazzone. El malestar digital. El malestar digital. Nos tira Lucas la bandera. Gracias, Lucas. Digital. El malestar digital. O sea, en realidad me parece que las cosas más interesantes que hay para leer hoy por hoy tienen que ver con todo este lío de para dónde vamos, hasta qué punto todo este asunto de la IA y las redes, Indamais, la revolución tecnológica, yo qué sé, hasta qué punto y cómo afecta a la política, o dicho de otra manera, o al mismo tiempo, de qué modo la política logra gobernar la técnica. La tecnología va a gobernar a la política o la política va a gobernar a la técnica. Yo creo que lecturas que tengan que ver con eso son las lecturas hoy por hoy más interesantes. El libro de Daniel Mazzone todavía no lo compré, pero lo tengo acá entre ceja y ceja para leerlo lo antes posible. El otro día presentaron en el Parlamento 2 politólogos argentinos que además hacen política, pero en realidad no los recomiendo por lo que hacen de política, la gente que haga política como quiera, pero sí por lo que dice el libro, que se llama Democracia Algorítmica, que va también por el mismo lado. Son politólogos argentinos que se hacen la misma pregunta, ¿no? La democracia en tiempos de algoritmos. Las recomendaciones de Fito Arce Van por para ahí. Lecturas de los tiempos modernos. Sí, IA y democracia. Va por ahí. Gracias, Fito, por haber venido. No, gracias por la invitación. Me encanta, vos sabés, charlar contigo. Estamos en todo lo que haces. UTE, avanzamos con energía.